Bienvenidos a su programa Salud Total, presentado por la cadena televisiva 3ABN. Agradezco mucho a la cadena por haberme invitado a ser anfitrión en este programa. Con nosotros hoy tenemos al doctor Steven Dence. Él es naturópata y él va a presentarnos hoy un poquito más de lo que vimos en la ocasión pasada. Doctor Dence, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí y compartir estos conocimientos con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del camino o la trayectoria seguida por el doctor Dence para llegar a donde él está hoy en sus puntos de vista. Doctor Dence, el tiempo va a ser suyo. Gracias. Para ello necesitamos volver hacia atrás varios años, muchos años en realidad. Resulta que mis bisabuelos de parte de mi papá fueron adventistas del séptimo día, aún fueron ministros del Evangelio, tanto el abuelo de mi papá como de parte de su papá como de parte de su mamá. Por lo tanto, yo soy cuarta generación adventista del séptimo día y eran contemporáneos con Elena White, aún se conocían con Elena White. Y aún mi abuela, la mamá de mi papá, llegó a conocer a Elena White en su niñez y la escuchó predicar y la vio en visión una vez. Y considero que es una herencia maravillosa. Claro, entiendo que eso no me asegura la salvación, porque mi salvación depende de mi relación personal con el Señor Jesucristo. Así es, así es. Pero hay una parte muy importante que quiero mencionar en relación con esto. Mi abuela fue vegetariana durante 75 años de su vida y llegó a una edad muy avanzada de 98 años antes de que falleciera. Y falleció una muerte natural, sin agonía, sin sufrimiento. Simplemente dijo que se sentía cansada y con un suspiro se le fue la vida. Eso, consideramos, es como consecuencia de haber procurado vivir en armonía con las leyes de la salud. Tristemente, mi abuelo, él se apartó de la iglesia cuando mi papá tenía solo 3 años de edad. Y vivió una vida completamente diferente, comiendo carne, fumando, bebiendo alcohol, y mis tíos de parte de mi papá se apartaron de la iglesia igual. Mi papá a los 13 años de edad tuvo una experiencia con el Señor y decidió entregar su vida al servicio del Señor, y su sueño era ser médico misionero a Sudamérica, a Colombia, Sudamérica, en una lancha misionera. Algo así como al estilo de los doctores Stahl. Exactamente. Por lo tanto, desde los 13 años de edad, él comenzó a perseguir ese sueño. De manera que cuando entró al high school, empezó a tomar clases de español para aprender a hablar el idioma del cielo. Y cuando se conoció con mi mamá, ella tenía ese mismo sueño. Y pronto se dieron cuenta que era el uno para el otro y se casaron. Y mi papá comenzó a estudiar medicina y teología a la vez, que por supuesto era una carga demasiado grande. Y en adición a ello comenzó a criar familia uno tras otro. Yo soy el sexto de 8 de familia. Tengo 4 hermanos y 3 hermanas. Prolíficos. Bastante. De manera que para cuando él entró a su tercer año de sus carreras, ya tenía 3 hijos. Y era demasiado la carga para él y desarrolló una enfermedad de úlceras estomacales. Durante 7 años él batalló con esa enfermedad. Claro, el médico le aconsejó que abandonara la universidad en cuanto se dio cuenta de esa enfermedad, porque el estrés, la presión era demasiado y no iba a poder seguir. Entonces él, hasta molesto con Dios, enojado con Dios, se apartó, compró un rancho en el parte norte central del estado de Nueva York, donde desarrolló un negocio de aserradero. Pero durante 7 años, aunque visitaba al médico, aunque tomaba medicamentos, él seguía de mal en peor. Llegó al grado en que después de una crisis de vómito de sangre, de desmayarse,
al ir a visitar a su médico, el doctor le dijo, mira, si no me permites operarte hoy, no vivirás a ver la luz del día de mañana. Así de serio llegó. Entonces, mi papá le dijo, pues déjame ir a casa a conseguir quién se quede con mis hijos. Yo era el recién nacido en ese entonces y iremos al hospital. El doctor dijo, yo me voy adelante para ir preparando cosas. Cuando ellos salieron del hogar, rumbo al hospital, que era una distancia de 90 kilómetros, tenían que pasar en el pueblito donde vivían, la iglesia donde ellos eran miembros. Y era un miércoles de noche, estaban teniendo la reunión de oración. Y mi mamá, que iba conduciendo el carro porque mi papá estaba tendido en el asiento de atrás, sugirió que llegaran a avisar a los miembros de la iglesia que iban rumbo al hospital y que oraran. Se detuvieron, mi mamá avisó, el pastor le dijo a los hermanos, venga, vamos a orar por el hermano Denz. Y salieron y a un lado del carro, en el suelo, se arrodillaron y oraron. Y es curioso porque no oraron pidiendo un milagro precisamente, sino que Dios los protegiera en el camino, que guiara la mano del cirujano y que permitiera que recuperara pronto. Pues cuando llegaron al hospital, lo metieron de emergencia, empezaron a hacerle las preparativas para la cirugía con rayos X y con estudios de la sangre y todo lo que hacen. Después de varias horas de mucha actividad, lo pusieron en una recámara en el segundo piso del hospital, donde ahí pasó el resto de la noche, el siguiente día, otra noche, y al otro día vino el médico a decirle, usted puede irse a casa. Y los primeros pensamientos de mi papá era, ¿será que estoy tan enfermo que ya no me van a hacer nada? ¿Me van a dejar morir? Y luego el doctor le dijo, usted no tiene úlceras. ¿Qué? Dijo mi papá, no me puede decir que he sufrido esos 7 años por nada. No, dijo el doctor, no te digo que no tuviste úlceras, pero el hecho es que no tienes úlceras, ni siquiera cicatrices. No sabemos cómo explicarlo. Entonces mi papá le dijo, pues Dios me sanó. Y hasta ese momento cayó en cuenta que cuando oraron por él un lado del carro, ahí frente a la iglesia, desde ese momento no había vuelto a sentir ningún dolor, ningún malestar. Dios vio bien en tocarlo con su dedo y sanarlo completamente de su úlcera. Por aquello del equilibrio, el balance que tiene que existir en todo en la vida. El milagro de su papá fue en realidad un milagro. Verdaderamente. Pero debemos de tener cuidado a la hora de esperar o de pedirle a Dios el milagro, a escuchar la voz de Dios y seguir las instrucciones de Él. Yo me acuerdo de Abraham, por ejemplo. Dios no lo detuvo cuando Él lo mandó a sacrificar a su hijo, cuando Él tomó el puñal del manojo donde lo llevaba. No le dijo que se detuviera cuando la mano estaba aquí. Dios esperó que la mano de Abraham estuviera arriba, lista, presta a caer, cuando lo detuvo. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa donde caen tantas y tantas personas que esperando el milagro se muere el muchacho. Porque eso da muy mala fama al asunto de los milagros. Claro, así es. Pues ese milagro llevó a mi papá a recordar el texto donde el Señor Jesucristo en varias ocasiones dijo a personas que había sanado, ve y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Y mi papá, meditando en estas palabras, comenzó a examinar su propia vida, a ver dónde había estado fallando. Como mencioné en un principio, hasta estaba sentido con Dios, que tuvo que abandonar la universidad porque según él se estaba preparándose para servir a Dios. Pero no se dio cuenta que Dios quería que le sirviera en otra capacidad. Y fue a través de esa experiencia que luego mi papá comenzó a estudiar los libros de consejos sobre el régimen alimenticio, el ministerio de curación, consejos para la salud, la temperancia, etc. Y comenzó a caer en cuenta que era debido a sus malos hábitos en el comer y en el diario vivir que él había estado enfermo anteriormente. Y eso fue lo que lo llevó a empezar a hacer cambios en su estilo de vida.
Para esto, mi mamá había venido padeciendo de asma y de alergias severos durante 18 años de su vida. Desde los 14 años, cuando su papá comenzó con una finca de vacas lecheras, tenía 36 vacas, y siendo mi abuela de Suiza, pues tenía de los mejores quesos y crema y mantequilla y puras cosas y han comprobado que los productos lácteos son productores de flema y de mucosidad, que es lo que provoca esas enfermedades. Ella padecía de ese problema. Y cuando mi papá empezara a estudiar y luego en conjunto con los libros del Espíritu y Profecía, consiguió un libro que se llama El regreso al Edén, Back to Eden. Y comenzó a estudiar eso por Jethro Kloss. Y empezó a caer en cuenta que los hábitos del diario vivir tienen mucho que ver con la salud, específicamente en el comer y en el beber. Este señor Klaus es alemán, ¿verdad? Creo que sí. Él ha escrito muchas obras acerca de la vida con la forma correcta de comer y beber. Así es. Y aún de las plantas medicinales y la hidroterapia, etc. Y mi papá cogió ese libro casi como su Biblia en cuanto a la salud. Y de un punto, cuando yo tenía 4 años de edad, mi papá decidió hacer un cambio radical en el estilo de vida de todos nosotros como familia. ¿Tuvo eso consecuencias en su vida normal y en la forma como lo trataban los amigos y vecinos y correligionarios en la iglesia? Definitivamente. Resulta que cuando hicimos ese cambio, claro, mi papá, por sentirse tan emocionado por los cambios que había en nosotros, porque mi mamá se alivió completamente de sus alergias y de su asma al hacer ese cambio. Y nosotros, siendo tantos, si no era uno, era otro que estábamos enfermos continuamente y a correr al doctor y a medicinas. Pero después del cambio, jamás volvimos a parar con un médico para nada. Jamás. Durante más de 10 años que estamos todos aún en casa, nunca hubo una necesidad de tomar ya ningún medicamento, sino que a través de los mismos hábitos del vivir. Ahora, curiosamente, de parte de los vecinos y los amigos, los hermanos de la iglesia, hubo mucha persecución. Empezaron a creer que mi papá era loco. Aún en 2 ocasiones, una hermana llamó a la policía diciéndole que mi papá era indigno de ser padre, que se había vuelto loco de plano. Y era porque estaba probando una dieta a base de puras frutas y verduras crudas, con semillas y nueces crudas. Ahora, hay que tomar en cuenta, esa hermana, ella como negocio hacía pasteles para bodas y fiestas y estaba así de grande. Ajá. Entonces, al escuchar que mi papá hablar en contra del uso de leche, azúcar, harina blanca y huevo y etcétera, pues eso le caía mal a ella. La pastelería se le acabó. Exactamente. Por lo tanto, nos vimos obligados en mudarnos de ese pueblo, donde había una escuela de iglesia, a un sitio apartado donde no había obra alguna. Mi papá compró un rancho de 400 acres, donde de ahí en adelante nos criamos y mi mamá nos dio homeschool. Y al contrario, había otras personas que veían el cambio en nuestro hogar y llegaban, se acercaban y decían, vemos un cambio en ustedes, ¿qué están haciendo? Y mi papá les decía, vengan a pasar unas semanas con nosotros y van a ver. Así que de ese punto en adelante continuamente teníamos personas en nuestro hogar. De hecho, en los próximos 12 años después de eso, tuvimos más de 300 personas en nuestro hogar. Venían con diferentes enfermedades de diabetes, de hidropesía, de epilepsia y aún de tumores. Y por la gracia de Dios, con el cambio del estilo de vida, todos iban sanos después de eso. Fue una cosa muy hermosa, muy, muy lindo. Y en ese sitio, por la gracia de Dios, levantamos una iglesia en esos 9 años de 46 miembros. Qué bien, gracias a Dios. Amén. Así que ya con ese cambio que hubo en nuestro hogar, Dios nos bendijo ricamente. Y desde ese momento, y puedo testificar y lo hago con todo gusto para la honra y gloria de Dios, que desde ese momento en adelante, yo he sido vegetariano 100%, vegan, desde que tenía 4 años de edad. Es decir, el vegetariano completo se diferencia de aquel que es ovo-lacto vegetariano en que
Si tiene mamá o papá, no lo comen. Así es. Muy bien. Entonces, usted no come huevo, no come queso, no bebe leche de vaca. ¿Cómo hace para su cereal? Pues sabe que en un principio sufrimos como familia al hacer el cambio a la dieta vegetariana. Me acuerdo que mi mamá cocinaba la avena con nada más agua y sal y en el plato echábamos miel y un poco de agua y así lo comíamos. Y durante como 2 años no sabíamos con qué sustituir la leche. Pero un día mi papá en el mercado encontró una bolsa de 25 libras de coco seco, coco rallado seco, natural, sin dulce, sin nada. Lo llevó a casa y a ver qué podemos hacer con esto. Y comenzó probando diferentes cosas y encontramos que licuando una taza de ese coco seco rallado con 2 tazas de agua caliente y luego colándola y agregándole una pizca de sal y una cucharadita de miel, se hace una leche deliciosa. Dígame una cosa, siendo este coco natural, sin aditivos ni nada, ¿qué pasa cuando los aceites del coco empiezan a envejecer y se ponen rancios? Es un problema muy grande. En realidad los aceites cuando se hacen rancios, y de hecho los aceites comerciales ya calentados en nuestro cuerpo en cuestión de 2 horas se hacen rancios. Sí. Se producen radicales libres que van oxidando el cuerpo por adentro, dañando muchas células de nuestro cuerpo. Ahora, yo sé de eso del coco rancio, porque en Centroamérica, donde yo viví como joven, hay una industria grandísima de coco, que agarran el coco, lo cortan, lo parten, lo pelan y lo ponen a secar. Y lo tienen en unas tendederas enormes, enormes. Y al secarse, y el tren pasa justo frente a esos, el olor por esos pueblos es horripilante. La copra se necesita para hacer el aceite, se necesita para hacer los jabones, se necesita para la saponificación del coco, pero huele horrible. Así que ustedes tenían que usar el coco rapidito, ¿verdad? Claro que sí. Y además, pues lo manteníamos en refrigeración. Okay. En refrigeración no se lleva a cabo ese proceso de hacerse rancio y se conserva dulce, se conserva natural, como debe ser. Otro punto interesante tocante a las grasas, mi papá leyendo una cita en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio que dice que las frutas y verduras, los granos y las semillas y nueces, los cereales, preparados en la manera más sencilla posible, más cerca a lo natural, libres de grasa, será el alimento sobre las mesas de los que se están preparando para la translación. Digo, ya no compro más aceite. Pero hay que tomar en cuenta que a fines de los 50, allá en la parte norte del estado de Nueva York, no conocíamos las semillas y las nueces. La única nuez que había era una nuez que se daba en el monte, que le decíamos la nuez encarcelada, porque es tan difícil sacarlo de la cáscara como sacar un preso de la cárcel. Así que ya se imagina cuánto de eso comíamos. Pues ¿sabe lo que sucedió? En cuestión de un mes, mi papá se dio cuenta que había hecho un error, porque a todos se nos llenaron las cabezas de caspa, la piel se nos puso blancuzca y escamosa, y en las articulaciones de los dedos se nos abrió la carne por la falta de los ácidos grasos esenciales. Claro, al darse cuenta de eso, nuevamente fue al mercado, compró una lata de 5 galones de aceite de olivo extra virgen, exprimido en frío, y comenzamos a utilizarlo como sustituto de la mantequilla, en la papa asada, con nuestro pan, en las ensaladas, pero sin calentarla. Y gracias a Dios, en cuestión de una semana, se nos quitó la caspa, se nos sanó la piel y las articulaciones. ¡Qué maravilloso! Esas son las cosas que tenemos que escuchar. En realidad, a la larga, después de muchos años, la ciencia ha estudiado eso y ha venido con las mismas conclusiones a que llegó su papá. Así es. Nosotros pues fuimos experimentos en vivo para hallar estos problemas e irlos evitando. Tristemente, a través de los años, muchas veces el naturismo tiene mala fama, podríamos decir, por precisamente extremos.
Y el diablo no le importa si estamos upstream o downstream, as long as we're extreme. Bueno, sí, al diablo no le importa si estamos río arriba o estamos río abajo, siempre y cuando estemos en un extremo y no en el centro. Así es. Y entonces nosotros tuvimos el privilegio con nuestras propias vidas experimentar cosas que nos ayudó a ver cuando estábamos yendo a un extremo o a otro y volver Al centro. al balance, al equilibrio que Dios quiere que nosotros llevamos con sus hijos. Una pregunta, doctor Dense. La vida como niño, como joven, en un hogar vegan o vegetariano completo, es una cosa. ¿Cómo se hace un ciudadano común y corriente un doctor en naturismo? Así es, y tenemos que recordar que el Señor Jesucristo nos dijo que el camino fácil, ¿para dónde lleva? A la perdición. A la perdición, así que no es una vida fácil. Al contrario, dijo que el camino a la vida eterna es una puerta estrecha y un camino empinado. Entonces, no es fácil llevar ese estilo de vida. Es más fácil dejarse ir con la corriente, pero tenemos que elegir. Nuevamente, y ahí es donde entra el razonamiento de causa a efecto, ¿verdad? Correcto. Ahora, por supuesto, el naturismo es difícil, el camino, porque uno tiene que vivir una vida diferente. Pero si usted le pregunta a un osteópata, le pregunta a un homeópata, o a un alópata, o a un quiropráctico, todos vamos a decir que el camino que seguimos para llegar a donde estamos ha sido extremadamente difícil. Todos tuvimos que estudiar duro. ¿Cómo no? También en el naturismo es un curso de 4 años, igual, ¿verdad? Y además, estudios extracurrículos de herbolaria, de hidroterapia, de masajes, etcétera, que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿verdad? Es correcto. No, yo veo que la especialidad suya es de gran importancia y sobre todo el hecho de que se está basando en las manos suyas, en los 8 principios presentados como la salud total, en realidad nos hace ver que la herbolaria, el masaje, los trabajos con agua, hidroterapia, y todas esas cosas tienen que ver con la salud total. Precisamente. Y sabe que al ir desarrollando en nuestra familia estos principios, eso nos ayudó a poder entonces proyectarlo a otros. De tal manera que después de que allá en mi casa en Nueva York estuvimos 12 años enseñando esos principios, mi papá recibió la invitación de ir a México. Y eso fue el primer paso en cumplir el sueño que ellos tenían de ir alguna vez a Colombia, Sudamérica, como médicos misioneros en una lancha misionera. ¡Qué bien! Así que pasaron primeramente 10 años en México, los primeros 4 de ellos manejando una clínica naturista donde había 22 camas para pacientes y allí se veían muchos pacientes y teníamos siempre internados. Nunca los llenamos todas las camas, pero 6 a 8 camas a la vez. Y fue una bendición de Dios. Después mi papá tuvo un consultorio y luego llegó el momento en que Dios abrió las puertas para que fueran a Colombia, Sudamérica, y vivieron 8 años en una lancha misionera. ¿En qué ríos estaban ellos andando? Ellos viajaban el río Meta y el río Orinoco, o es decir, desde Puerto Carreño, al pie de la sierra, en el parte central del país de Colombia, viajaban hasta la orilla de Venezuela, en el río Orinoco, donde es Puerto Carreño. Correcto. Muy interesante. Eso nos deja ver que la vida de un naturópata en realidad no es simplemente un curso de estudios, es algo más. Es una vida que si se vive va a ponerlo a uno en un sitio donde uno puede estar cerca de los principios
que Dios quiere para nosotros en la salud total. En el libro de Osías, en la Biblia, hay un texto que nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento y porque han olvidado la ley de Jehová. Y eso lo vemos hoy día en el pueblo. La gente se enferma, están muchas veces con problemas de salud debido a que nos hemos apartado de las leyes de la salud, que son tan importantes y tan sencillos en realidad, que al ponerlos en práctica, Dios ha prometido darnos la salud. Me gusta mucho Éxodo capítulo 15, versículo 26, que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, Dios es nuestro médico. ¡Qué idea más formidable! Así es, y Él desea que tengamos salud. Ese es el mayor deseo que Él tiene para con nosotros. Y Él está dispuesto de ayudarnos con eso si nosotros cooperamos con Él. Muchas gracias, Dr. Dence. Ha sido un programa muy interesante. Usted ha vivido una vida que francamente me asombra. Pues muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Para mí es un gozo compartir las experiencias que Dios nos ha permitido tener en nuestras vidas. Y pues solamente compartiendo podemos ayudar unos a otros. En realidad, hay muchas especialidades en medicina, pero no es hasta el momento en que todos los practicantes de las distintas formas de medicina nos pongamos humildemente a la orden de nuestros otros colegas, que vamos a poder nosotros todos trabajar para lograr la salud total. Y así, queridos televidentes, llegamos al fin de otro segmento de Su Salud Total. Que el Señor les bendiga ricamente y les dé la salud completa. Bisabuelos de parte de mi papá fueron adventistas del séptimo día, aún fueron ministros del Evangelio, tanto el abuelo de mi papá como de parte de su papá como de parte de su mamá. Por lo tanto, yo soy cuarta generación adventista del séptimo día y eran contemporáneos con Elena White, aún se conocían con Elena White. Y aún mi abuela, la mamá de mi papá, llegó a conocer a Elena White en su niñez y la escuchó predicar y la vio en visión una vez. Y Bienvenidos a su programa Salud Total. es un placer estar aquí y compartir estos conocimientos con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del camino o la trayectoria seguida por el Dr. Dence para llegar a donde él está hoy en sus puntos de vista. Dr. Dence, el tiempo va a ser suyo. Gracias. Para ello necesitamos volver hacia atrás varios años, muchos años en realidad. Resulta que considero que es una herencia maravillosa. Claro, entiendo que eso no me asegura la salvación, porque mi salvación depende de mi relación personal con el Señor Jesucristo. Así es, así es.
Pero hay una parte muy importante que quiero mencionar en relación con esto. Mi abuela fue vegetariana durante 75 años de su vida y llegó a una edad muy avanzada de 98 años antes de que falleciera. Y falleció una muerte. Presentado por la cadena televisiva 3ABN. Agradezco mucho a la cadena por haberme invitado a ser anfitrión en este programa. Con nosotros hoy tenemos al doctor Steven Dence. Él es naturópata y él va a presentarnos hoy un poquito más de lo que vimos en la ocasión pasada. Doctor Dence, bienvenido. Muchas gracias. Para